El tema que vamos a compartir hoy es acerca de los dones del Espíritu Santo o los dones espirituales. Es un tema que a mí siempre me gustó mucho, no sé por qué tengo esa inclinación hacia este tema, y cuando Gretel me dio la posibilidad de compartir el tema, yo dije, bueno, yo primero, porque me gusta mucho y lo hemos estudiado también en Proforme, junto con el pastor y los demás alumnos. Entonces quería aprovechar para poder también compartir con ustedes lo que nosotros aprendemos en Proforme. Bueno, el tema de los dones espirituales da para hablar mucho. Hay muchas cosas que aprender acerca de los dones, pero queremos enfocarnos en lo básico, en qué son los dones, cómo podemos nosotros descubrir los dones, cómo podemos usarlos, ¿sí? O sea, ir a la parte bien práctica para poder aprovecharlos. Entonces yo traje un PowerPoint para ir marcando por ahí las cosas más importantes. Si ustedes quieren anotar algo también, espero les sea de ayuda. Y vamos a empezar entonces con el tema. En primer lugar, vamos a ir a preguntarnos qué son los dones del Espíritu Santo. Y muchas veces cuando escuchamos hablar de dones del Espíritu Santo, oímos hablar de un regalo, de algo que recibimos de parte de Dios. Y es así, está bien esa definición que damos, porque la misma palabra don significa un regalo, y es algo que Dios nos ha dado. Pero ¿de qué regalo estamos hablando? O concretamente, ¿qué es un don espiritual? Entonces, hay una definición, yo escribí una definición para ustedes, que dice que los dones son capacidades extraordinarias, sobrenaturales, dadas a los creyentes para un servicio específico. Eso es un don, ¿sí? Hay dos palabritas importantes ahí que son extraordinarias y sobrenaturales. Los dones del Espíritu Santo provienen de Dios para nosotros y son para que los usemos para su servicio y para su gloria, ¿sí? Ahora, en cuanto a los dones del Espíritu Santo, en las iglesias a veces hay un poco de confusión en cuanto a qué es un don, qué es un talento, que si es o no es esto, y entonces entramos por ahí en hacernos un poco un lío de todo. Y en contraposición queremos, o quiero yo hoy señalar, qué no son los dones del Espíritu Santo, para que nos quede claro y disipemos un poco esas confusiones que a veces surgen. En primer lugar, los dones espirituales no son talentos. Tenemos que diferenciar los talentos naturales de los dones espirituales. Todas las personas, absolutamente todas las personas que nacen sobre la tierra tienen algún talento natural, pero no todas las personas tienen dones. Los dones espirituales tenemos aquellas personas que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, que nos hemos entregado a Él, que hemos nacido de nuevo, que hemos dedicado nuestra vida al Señor. Y yo tengo un cuadrito para que veamos un poco las diferencias entre los talentos y los dones espirituales. En cuanto al origen, primero que el talento se da en el nacimiento natural, o sea, un bebé que nace tiene cierta inclinación hacia ciertas cosas. En cambio el don, como lo dijimos recién, lo tenemos a partir de nuestro nuevo nacimiento, a partir de que nos convertimos al Señor. En cuanto a su naturaleza o a qué es, un talento es una habilidad natural que tienen las personas. En cambio, los dones son habilidades o aptitudes espirituales que tienen que ver con lo espiritual. Si bien a veces son cosas muy prácticas, pero tienen un origen espiritual. Y el propósito. Los talentos sirven para instruirnos, para entretenernos y para inspirarnos en un nivel natural, por ejemplo la música, las artes, todas esas cosas. Y los dones tienen un propósito totalmente distinto. El propósito es que crezcamos espiritualmente, o sea, el crecimiento espiritual de los creyentes, del cuerpo de Cristo, el servicio cristiano y la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, partiendo de estas diferencias, tenemos que darnos cuenta de qué son dones y qué son talentos. No quiere decir que los talentos tenemos que dejarlos de lado, para nada. Los talentos también provienen de Dios y tienen que ser usados también para la gloria de Dios. Si Dios me dio el talento de, no sé, pintar, por ejemplo, o con las artes, con la música, el canto, lo que fuera, son talentos naturales y también tienen que ser usados
para el Señor, para darle gloria a Dios. Pero los dones espirituales son otra cosa, ¿sí? La idea o lo bueno sería poder trabajar con las dos cosas conjuntas, poner al servicio del Señor tanto nuestros dones como nuestros talentos. Muy bien, ¿qué otra cosa entonces no son los dones espirituales? Los dones no son ministerios. Los ministerios en realidad son las áreas donde nosotros vamos a ejercer los dones espirituales que el Señor nos haya dado. Entonces, también podemos decir que los ministerios son una vía para el ejercicio de los dones. O sea, cuando yo tengo un don espiritual, me pregunto, bueno, ¿qué hago con este don espiritual? ¿Dónde puedo servir? En la iglesia existen diversos ministerios donde nosotros podemos poner en práctica nuestros dones. Una aclaración, bueno, tanto los dones como los ministerios, los talentos, todo tiene que ser usado para la gloria del Señor. Y un último punto es que están relacionados, ¿sí? No es necesario, o no tenemos, mejor dicho, no tenemos que separar cada cosa estructuradamente, bueno, esto es talento, esto es don, esto es ministerio, sino que interrelacionar todo y poder en conjunto servir al Señor con lo que Él nos ha dado. Otra cosa que los dones no son, se me fue para atrás, los dones no son frutos, ¿ok? Permiso. Creo que me fui para atrás. A ver si puedo volver. Ahí está. Perdón. Hay un versículo en la Biblia que es Gálatas 5, 22, 23, donde Pablo habla acerca del fruto del Espíritu Santo. Y, bueno, dice el nombre, el fruto es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas, decía el apóstol Pablo en Gálatas. Ahora, no es lo mismo un don espiritual, un don del Espíritu Santo, que el fruto del Espíritu Santo. Y aquí tengo otra vez un cuadrito donde podemos diferenciar qué son los dones del Espíritu Santo y qué es el fruto del Espíritu Santo. Los dones tienen que ver con el servicio, en cambio el fruto del Espíritu tiene que ver con el carácter. ¿Sí? Todas esas características que recién nombrábamos en el pasaje tienen que ver no con lo que hacemos, sino con lo que somos interiormente. Los dones son medios para un fin, o sea, es algo que Dios me da para que yo pueda alcanzar algo o lograr algo. En cambio, el fruto del Espíritu Santo es un fin en sí mismo, es algo que Dios desea que nosotros alcancemos. Los dones es algo que el creyente recibe, en cambio el fruto es algo que el creyente es o debe ser. Los dones son dados desde afuera, o sea, los recibimos de Dios, en cambio el fruto es producido desde dentro, desde nuestro interior, desde nuestro corazón, cuando somos llenos del Espíritu Santo, cuando vivimos como a Dios le agrada. Los dones se los menciona en plural, hay muchos dones del Espíritu Santo, en cambio el fruto del Espíritu se lo menciona en singular, es un solo fruto, pero con varias características que fueron las que nombramos hace un ratito en el pasaje. En cuanto a los dones, nadie puede tener todos los dones, podemos tener uno, dos o más, pero nadie puede tener todos los dones del Espíritu Santo. En cambio, el fruto, deberíamos tener toda esa variedad que implica el fruto, el amor, el gozo, la paz, todo debería estar sí en cada uno de nosotros. Y la última diferencia es que los dones en algún momento van a cesar, se van a terminar cuando el Señor regrese, porque ya no los vamos a necesitar. En cambio, el fruto del Espíritu va a permanecer porque es lo que nosotros somos, la madurez que hemos alcanzado en el camino del Señor. Algunas cosas a tener en cuenta en cuanto a los frutos, al fruto del Espíritu Santo y a los dones, es que puede sonar un poco chocante esto, pero el fruto del Espíritu es quizás más valioso que todos los dones que nosotros podamos ejercer, porque podemos tener muchos dones del Espíritu Santo, pero si no somos maduros espiritualmente, podemos inclusive cometer errores con los dones que Dios nos ha dado. Entonces, por eso decimos que son más importantes, tiene que ver el fruto del Espíritu Santo con lo que nosotros somos y no tanto con lo que hacemos. En segundo lugar, es mejor, bueno, lo que recién decía, ser espiritualmente maduro que tener muchos dones. Los dones son necesarios, pero el fruto es vital.
¿sí? Y hay un pequeño ejemplo de esto. En 1 Corintios 14 el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corinto, donde habían exagerado un poco en cuanto al uso del don de hablar en lenguas. Entonces él los amonesta o los reta, por decirlo de alguna forma, porque estaban comportándose de una manera ya un poco carnal en cuanto a ese don. Entonces podemos ver que en realidad es más importante que seamos maduros espiritualmente para poder usar de forma correcta los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Lo ideal es que podamos tener toda la variedad del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas y de esta manera, con los dones que Dios nos ha dado, poder servir a nuestros hermanos, poder edificar al cuerpo de Cristo. Muy bien, vamos a seguir. Ahora, vamos a hablar un poco de lo que es la variedad de los dones del Espíritu Santo. Dios nos ha equipado con esto y algunas cositas que sería bueno que tengamos en cuenta, que sería lindo que sepamos. Primero, que el Espíritu otorga múltiples dones, o sea, muchos dones. La Biblia por lo menos menciona 20, lo que no implica que quizás haya también otros dones, o hay algunos que no están mencionados puntualmente, pero se los reconoce también como dones del Espíritu Santo. Otra cosa es que el Espíritu nos da dones a todos, pero a cada uno individualmente. Dios nos diseñó a cada uno de una manera especial. Todos tenemos un temperamento distinto, todos somos creados particularmente por Dios, y así también Dios nos ha dado a cada uno de nosotros particularmente un don o más dones de acuerdo al propósito que Él tiene para nosotros. Otra cosa es que el Espíritu nos otorga dones generosamente. Mínimamente un don espiritual tenemos, pero lo más probable es que tengamos más de un don, por lo menos 2, o quien nos dice 3 o 4. Bueno, eso cada uno tiene que descubrirlo. Y cuando tenemos generalmente más de un don, esos dones trabajan juntos para que podamos servir efectivamente al Señor. Y lo último es que el Espíritu Santo los da a estos dones de manera soberana, o sea, como Él quiere. Dios reparte, el Espíritu en realidad reparte como Él quiere. No tenemos que envidiar quizás el don de ningún hermano, porque cada uno ha recibido del Espíritu lo que el Espíritu consideró que es lo mejor para nosotros y lo que podemos usar de la mejor manera para servirle a Él. Entonces tenemos que aceptar con gratitud lo que Dios nos haya dado y de esa manera servirlo. Una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es que cada creyente tiene el deber de ejercer sus dones. No es una cuestión de que si puedo, si me gusta, si tengo tiempo. La Biblia dice en 1 de Pedro 4:10, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Los dones, primero, que no son para beneficio personal. El don espiritual que Dios me haya dado a mí no es para mí, es para que yo pueda servirlos a ustedes, para que ustedes puedan servirse los unos a los otros y para que juntos podamos crecer como cuerpo de Cristo. Esa es la función, o ese es el propósito de los dones espirituales que hemos recibido. En eso nos vamos a dar cuenta si un don espiritual también es auténtico, porque si el don espiritual yo lo estoy usando para promocionarme a mí misma, entonces no tiene sentido y no está cumpliendo su función. El don tiene que ser para servir a las personas que Dios ha puesto a mi lado, a la iglesia, ¿sí? A la iglesia donde nosotros estamos congregándonos. Muy bien, vamos a ir ahora un poco más a la parte ya más interesante o más puntual, más práctica. ¿Cuántos y cuáles son esos dones del Espíritu Santo? Voy a tomar un poquito de agua. En este punto, hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Hay, por supuesto, que en cuanto al número de dones, algunas diferencias, por supuesto, de los teólogos, de los distintos teólogos que estudian este tema en la Biblia. De acuerdo a las interpretaciones personales de cada uno, por supuesto, y también a los trasfondos de las denominaciones de donde estas personas que han estudiado vienen.
Las diferencias, por supuesto, no son abismales, pero sí hay que tener esto en cuenta. Y a veces hay un poco una dificultad como para fijar un número exacto. El apóstol Pablo, o la Biblia, nos propone 3 listas, o sea, nos enseñan 3 listas, y están en los pasajes que están a continuación: 1 Corintios 12, del 1 al 31, Romanos 12, del 6 al 8, Efesios 4, del 8 al 11. Esas son las 3 listas principales que hay en la Biblia, donde se mencionan puntualmente cierta cantidad de dones espirituales. Me gustaría que veamos un poco qué se mencionan en estas listas para que sepamos qué nos enseña la Biblia sobre estos dones. En primer lugar, está el pasaje de Romanos 12, y en este pasaje se mencionan los siguientes dones espirituales. Primero, el don de profecía o comunicar mensajes. El segundo, el servicio, enseñanza, exhortación, liberalidad o repartir, presidir, dirigir o un puesto de responsabilidad, y el don de misericordia. En el otro pasaje, 1 Corintios, agrega, hay algunos dones que se repiten en estos pasajes, entonces no los repetí yo en la lista porque no tenía sentido, sino que agrega los dones más algunos que ya se mencionaron en el pasaje de Romanos, ¿sí? En este pasaje se agrega, por ejemplo, el don de palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidades, hacer milagros o poder de milagros, el don de discernimiento de espíritus, el don de diversos géneros de lengua o hablar en lenguas también se llama, el don de interpretación de lenguas, apóstol, de ayuda o asistencia, y de administración, gobierno o dirección. Esas aclaraciones depende de las versiones de la Biblia en que lo leamos. Y por último, el pasaje de Efesios 4 agrega otros dones, aparte tiene también repetidos algunos de los que ya se mencionaron, pero como dones nuevos agrega el don de evangelista y el don de pastor, ¿sí? Estos son, digamos, los dones que se mencionan, pero hay otros pasajes que se los considera como pasajes secundarios, donde también se mencionan algunos dones. Por ejemplo, en 1 Corintios 7, del 7 al 9, se habla o se menciona el don de celibato o de continencia. Y en 1 Pedro, de 4, del 9 al 11, se menciona el don de hospitalidad. Las listas quizás no pretenden ser totalmente completas. Tenemos que tener en cuenta que el Espíritu Santo es inagotable, ¿no? El Espíritu Santo puede otorgar dones que Él quiere y como quiere y cuando quiera. Entonces tenemos que, si bien guiarnos por estas listas, pero darle también libertad al Espíritu, que quizás no hay un don puntual que está mencionado ahí, pero que el Espíritu puede otorgarlo para algún propósito en especial que Él tenga. La idea es no encasillar, no ser rígidos en estas cosas, sino darle lugar también a Dios a que obre. Y muchos de los dones que se mencionaron también quizás se superpongan o sean muy similares: el don de servicio, el don de ayuda, ¿cómo? El de misericordia. El de misericordia. Hay algunos dones que son como similares. No tenemos que rompernos la cabeza pensando si tengo el don de servicio o de misericordia, pero reconocer que tengo un don para servir que Dios me ha dado y usarlo y poder de esa manera servir al Señor, ¿sí? Muy bien, vamos a seguir ahora un poco más en la parte ya de cómo podemos nosotros descubrir entonces los dones que Dios nos ha dado. Hemos hablado de que hay 20 o más de 20 dones, y es lindo saber que de todos esos dones que están ahí, nosotros tenemos por lo menos uno por lo menos, y yo creo que Dios es generoso y nos ha dado más de un don. Entonces es lindo que nosotros podamos movernos y buscar cuáles son los dones que Dios nos ha dado. Y vamos a ver algunas cosas prácticas que nosotros podemos hacer.
Primero hay que tener en cuenta que no vamos a descubrir nuestros dones de casualidad. Yo tomé una frase que la dijo el pastor Deiros, y él dice: el encuentro con nuestros dones se produce cuando nosotros nos movemos en su dirección y tenemos una actitud adecuada de búsqueda y recepción. Un don espiritual no lo vamos a descubrir por casualidad, tenemos que tener el deseo, realmente movernos nosotros para poder descubrir cuál es ese don. Dios no lo va a ocultar ni se va a estar escondiendo, ¿no? Sino que Dios es el más interesado en que nosotros podamos descubrir el don, pero tenemos que nosotros, por supuesto, movernos en esa dirección, hacer todo lo que podamos para descubrirlos. Bueno, ¿qué podemos hacer entonces? Primero tenemos que conocer acerca de los dones. Bueno, gracias al Señor que hoy estamos acá para poder charlar un poco sobre esto y conocer más acerca de los dones. La Biblia nos dice que si buscamos vamos a hallar, vamos a encontrar, así que tenemos que conocer lo más que podamos acerca de los dones, leer en la palabra, leer los pasajes una y otra vez, poder de nuestra parte hacer todo lo que podamos para conocer acerca de los dones. En segundo lugar, lo que ya mencionamos, reconocer que podemos tener más de un don. Nadie puede tener todos los dones, también lo hemos dicho, Jesús fue el único que pudo él mismo tener todos los dones, pero nosotros no podemos, porque si no, no necesitaríamos de nuestros hermanos y esa no es la voluntad del Señor. Entonces, al menos vamos a tener un don, y no hay ningún don que sea exclusivo para alguien o exclusivo para un pastor o para un líder. Los dones, como dijimos hoy, los da Dios, los da el Espíritu Santo a cada uno como Él quiere. Y tenemos que reconocer la importancia de ejercer los dones. La Iglesia necesita que nosotros ejerzamos nuestros dones. Si no ejercemos nuestros dones, la Iglesia no crece, no se mueve, no tiene movimiento. Por eso es importante que nosotros podamos saber cuáles son nuestros dones y empezar a usarlos. Bien, aquí hay un paréntesis que puede sonar un poco raro, pero que está también en la palabra del Señor, y es que nosotros tenemos delante de Dios la posibilidad de desear también los dones. La Biblia dice en 1 Corintios 12:31, ustedes por su parte ambicionen los mejores dones. ¿Cuál es el mejor don o cuáles son los mejores dones? A veces creemos que son los que más se ven, los que están más, como podemos decir, rimbombantes así, o más llamativos, pero no son esos los mejores dones. El mejor don es el que Dios planeó para mí. Entonces yo tengo que buscar, por más que sea un don silencioso, que sea un don anónimo, que sea algo quizás detrás de los telones, pero el mejor don es aquel que Dios planeó para mí. Y puedo dentro de mi corazón también desear un don y decirle a Dios, yo quisiera tener este don para poder servir en tal o cual área. Entonces tenemos delante de Dios la posibilidad, la libertad de acercarnos a Él y pedirle algún don, y si Dios en su voluntad lo quiere, o el Espíritu Santo así lo desea, nos lo va a dar. Así que eso entre paréntesis. Muy bien. Ahora, en cuanto al desarrollo, al ejercicio o al uso de nuestros dones en especial, hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Es que nosotros vamos a dar cuenta precisamente delante del Señor del uso de nuestros dones. Y por eso hay algunas cosas o algunos extremos que nosotros tenemos que evitar. En primer lugar, el descuidar los dones que Dios nos haya dado, o sea, no usarlos. Eso es un descuido de algo que Dios nos dio. Entonces, cada uno de nosotros que tenemos un don, significa que tenemos un llamado y un desafío a ejercer, a usar, a poner en práctica ese don. En 1 Timoteo, cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice, ejercita el don que recibiste. Lo exhorta a que ponga en práctica aquello que había recibido del Señor. Y en esto también tiene que ver mucho, como dijimos hoy, la voluntad personal. El ejercicio de los dones depende pura y exclusivamente de nosotros. Dios, el Espíritu Santo ya nos lo dio,
nosotros ahora somos los que tenemos que movernos para poder ponerlo en práctica. Y el otro extremo que tenemos que cuidar es la exageración de los dones. En algunos lugares sucede que se toma algún don en particular como una panacea para la iglesia, como que es el don, y esto no existe. Todos los dones son igualmente importantes, útiles, exacto. Todos los dones tienen una función y por algo Dios los ha dado, por algo el Espíritu lo ha repartido. Entonces no hay un don que sea más importante que otro. Muy bien. Y en esto también el pasaje de 1 Corintios, cuando Pablo los amonesta por el don de lenguas, también le dice que no exageren, que no se centren en ese don, sino que hay otros dones con los cuales uno tiene que servir al Señor. Muy bien. Y ahora vamos a la parte bien práctica, podemos decir. ¿Qué podemos hacer nosotros para descubrir nuestros dones? Quizás una de las mayores preguntas que tenemos cuando se habla de los dones espirituales es, bueno, entonces, ¿qué don tengo yo? ¿Qué dones me dio Dios? Es también la curiosidad de saber de que tenemos algo que Dios nos ha dado y tenemos tantas cosas que podemos hacer con eso. Entonces es lindo que podamos saber cómo arrancar para poder descubrir ese don. Bueno, lo resumimos en 4 pasos y el primero es explorar todas las posibilidades. O sea, tenemos que considerar todas las opciones que haya delante de nuestra mano. ¿Qué podemos hacer para eso? Primero, estudiar la Biblia, porque es ahí donde vamos a encontrar primero la fuente de todo lo que necesitamos considerar, de todos los dones. Es nuestra principal base de datos, podríamos decirlo, ¿sí? El segundo, y esto es muy importante y es necesario que lo sepamos también, es reconocer la posición de la iglesia con respecto a los dones. Hay distintas iglesias y hay distintas posiciones en cuanto a algunos dones en particular. Como les decía hoy, de acuerdo a los distintos teólogos, las denominaciones, y es importante que nosotros sepamos qué piensa nuestra iglesia o cómo se manejan estas cosas en nuestra iglesia, para que de esa manera podamos ejercer nuestro don con libertad y en una forma ordenada, ¿sí? Muy bien. ¿Qué podemos hacer también? Ponernos en contacto con gente que está ya ejerciendo sus dones. La experiencia de estas personas, por supuesto, nos va a ayudar y nos va a animar a que nosotros también lo hagamos. Y también observar a los creyentes maduros cuando ministran usando los dones. Todas estas cosas nos van a ayudar a que nosotros nos animemos un poco más, a hablar también con las personas. Son cosas que nos enseñan y de las cuales nosotros también podemos aprender. La experiencia de otros nos ayuda a que nosotros después podamos hacer nuestra propia experiencia. Entonces, en primer lugar, explorar todas las posibilidades que tenemos delante nuestro, y en segundo lugar, que empecemos a experimentar con los dones. Y es acá donde a veces quizás no nos animamos un poco, ¿no? Donde tenemos quizás más miedo. Pero la verdad es que la experiencia es lo que nos va a ayudar a crecer en esta área. Si no experimentamos, si no nos animamos a arrancar, a dar ese paso, difícilmente podamos servir al Señor. En primer lugar, para poder experimentar con los dones, sería bueno que podamos mirar nosotros alrededor nuestro qué cosas están faltando, qué necesidades hay en nuestra iglesia, dónde falta servicio, dónde se necesita gente trabajando, y tratemos de llenar esas necesidades. Si todavía no sabemos cuál es nuestro don, digamos, bueno, a ver, ¿dónde se necesita alguien que sirva en tal o cual área? Bueno, voy y pruebo. En esta etapa puede ser que sea muy útil que actuemos por descarte, aunque les suene un poco raro, pero a veces también es bueno que digamos, bueno, puedo darme cuenta que este no es mi don, intentar hacer algo y darme cuenta, no, esto realmente no es por lo que yo puedo hacer o no siento de Dios que sea esto. Y entonces puedo ir descartando de que ese es un don que Dios no me dio. Entonces eso nos va a ayudar, nos va a orientar un poco más. La experiencia siempre es la mejor escuela, ¿sí? Actuar por descarte. Y en tercer lugar, de estos 4 puntos, examinar los sentimientos propios. Muchas veces dejamos de lado los sentimientos porque
usamos mucho nuestra cabeza, pero también es bueno, y Dios nos ha dado los sentimientos, y si están nuestros sentimientos, por supuesto, en orden y bajo la autoridad del Señor, el hecho de que tenga un sentimiento positivo es un buen indicador de que ese don puede ser un don que Dios me ha dado. Entonces también no solamente guiarnos por los resultados o lo que fuera, sino por cómo me siento yo cuando ejerzo ese don o cuando trato de ejercer ese don. Los sentimientos son positivos, son negativos, me produce gozo, me produce satisfacción. Esas son preguntas que nos tenemos que hacer. Dios desea que nosotros nos gocemos también cuando le servimos, ¿no? A pesar de que requiere de esfuerzo y todo, pero cuando servimos al Señor lo que tenemos es gozo. No tiene que faltar el gozo. Muy bien, tiene que ser fuente entonces de alegría y satisfacción. Y en cuarto lugar, sí evaluar la efectividad, o sea, si cuando ejerzo el fruto, si cuando ejerzo ese don tengo resultados. Si no hay resultados, lo más probable es que entonces no sea un don que Dios me haya dado. Tiene que haber resultados positivos, por supuesto, no resultados negativos. Entonces tenemos que tener esto también muy en cuenta. Y otra cosa fundamental es la confirmación de parte de la Iglesia. Nuestros hermanos tienen que ver y reconocer en nosotros ese don. Es muy importante porque los dones los estamos usando precisamente para nuestros hermanos. Entonces, si yo creo que tengo el don de enseñanza, pero cuando explico algo nadie me entiende, y el hermano me dice, no le entiendo, hermanita, entonces puede ser un indicativo de que ese no es mi don. ¿Sí? La Iglesia tiene que ser alguien que nos tiene que confirmar que ese don realmente es un don del Espíritu Santo que yo he recibido. Generalmente esto sucede porque cuando lo ponemos en práctica los hermanos son bendecidos, entonces el hermano bien nos dice, lo que has hecho por mí realmente fue de bendición. Entonces ahí vamos a notar que eso es una confirmación de parte de la Iglesia para ese don. Muy bien. Algunos requisitos a cumplir para ir cerrando. Después hay otra parte que si nos da el tiempo lo podemos compartir, pero algunas cosas muy importantes que no tenemos que olvidar. En primer lugar, lo que desde el principio les dije, los dones espirituales solo pueden tener aquellas personas que han nacido de nuevo. Si no podemos intentar ejercer un don espiritual si no le hemos entregado primero nuestra vida a Cristo. En segundo lugar, creer en los dones, y aunque suene un poco raro, existen ambientes o iglesias o en algunos lugares donde hemos escuchado que los dones son cosas que ocurrieron solamente en la época de los apóstoles, de los discípulos, y que todo eso quedó allí y que ya no se necesitan hoy en día. Existe eso, pero eso no es lo que nosotros creemos. Nosotros creemos que el Espíritu Santo sigue otorgando dones a los creyentes y que esos dones son para edificación de la iglesia. En tercer lugar, tenemos que estar dispuestos a servir, si no, no vamos a poder ejercer. Y esto significa dedicar tiempo, dedicar esfuerzo, sacrificio, pero es lo que estamos llamados a hacer, es lo que Dios nos ha enseñado. Y por último, todo este proceso de búsqueda de nuestros dones o de descubrimiento de nuestros dones tenemos que hacerlo en oración, pidiendo la guía del Espíritu Santo para que Él nos vaya mostrando paso a paso dónde tenemos que ir, dónde podemos servir y que Él nos confirme junto con también la Iglesia que ese es o esos son los dones que Él nos ha dado. Así que yo no sé, esta es la primera parte que yo traje. Si alguien tiene preguntas o si no podemos hacer, Gretel, lo que yo te decía de la segunda parte. Sí. Hay una segunda parte, ¿cómo estamos de tiempo? Donde podemos hacer. Yo tengo una segunda parte de acerca de los dones espirituales. Si hay alguna pregunta antes de que pasemos a la segunda parte, por supuesto que con gusto. Si no, yo paso. La segunda parte es más, después también se puede, por supuesto, vamos a dar un ratito de tiempo. De la lista de dones, bueno, se hace una agrupación o clasificación simplemente como para ordenarlos, pero aquí tienen
gran lista podemos ver de dones. Y yo traje una pequeña como descripción de cada uno de esos dones para que si existen dudas o alguien quiere hacer alguna pregunta o no sabe cómo se usa ese don o qué es ese don, entonces podamos quizás sacarnos esas dudas. Algunos dones son quizás más comunes, por decirlo de alguna manera, no sé, el don de pastor o maestro, pero quizás hay algunos dones que son un poco menos vistos o menos ejercidos, menos usados, donde tenemos nuestras dudas. Entonces la idea es que si alguno de ustedes tiene alguna pregunta en cuanto a alguno de estos dones, pueda hacerla ahora y podamos compartir, bueno, a ver qué significa este don y cómo lo podemos usar. ¿Qué es palabra de ciencia? Palabra de ciencia. Vamos a ver qué es palabra de ciencia. Está dentro de lo que se llama los dones de revelación. Y aquí hay una definición, también se llama palabra de conocimiento. Dice que es un discernimiento sobrenatural que resulta en una información específica acerca de la condición de una persona o una circunstancia y que es revelada, por supuesto, de manera sobrenatural y espontánea por el Espíritu Santo. Puede ser una impresión mental, un cuadro, una imagen, una visión, y el Espíritu dice, pone de manifiesto un hecho de algo que está oculto, que no se conoce. ¿Qué es para revelar algo? Es para revelar finalmente algo que está oculto, algo que no se sabe, que nadie sabe. Entonces el Espíritu Santo muchas veces muestra a algún hermano que tenga este don, alguna cosa que está oculta, para sacarla a la luz, no para humillar a nadie, sino precisamente para que las cosas, para sanar, exactamente, para sanar, para liberar, para poder, exacto, hacer crecer también. Normalmente que tiene palabra de ciencia, dice una frase sin ni siquiera haberla pensado antes mucho, ¿no? Dice algo y la persona afectada dice, sí, eso es como no lo pensé nunca, como no me di cuenta antes. Eso, o si era algo oculto, se ve descubierta la situación. Quizás a veces hay un poco de, no digo confusión, pero no se sabe bien la diferencia entre palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Si quieren, sí, aprovechamos y lo podemos ver. La palabra de sabiduría es la revelación divina, mediante el Espíritu obviamente, del propósito y los planes de Dios en lo que tiene que ver con lugares, cosas y personas. También puede ser por palabra, visión, sueños, esos son los distintos medios que Dios puede usar. Ahí abajo está la diferencia. La diferencia entre este don y el de palabra de ciencia es que esta última, o sea, la palabra de ciencia es la revelación de sucesos pasados o cosas que existen y tienen lugar en el presente, o sea, en el presente o en el pasado. En cambio, la palabra de sabiduría es la revelación del propósito de Dios, que tiene que ver con cosas o personas o eventos en el futuro o que señalan hacia el futuro. ¿Sí? Ahí está un poco la diferencia entre estos dones que a veces se confunden un poquito. Y algo importante que cabe también aclarar en cuanto a estos dones es que son dones, por supuesto, inspirados por el Espíritu, pero son dones totalmente, también las revelaciones que se dan a partir de estos son totalmente secundarias a lo que la palabra de Dios revela. ¿Sí? No pueden haber revelaciones que contradigan a la palabra de Dios. Eso es fundamental que tengamos en cuenta. Si no, no es una revelación de Dios, es algo carnal o es algo que viene del enemigo. ¿Sí? Dice, bueno, que ninguna de estas palabras agrega ninguna verdad nueva más allá de lo que la Biblia dice, ni va a estar en contradicción con lo que la Biblia enseña. ¿Sí? Fundamental eso para poder ejercer estos dones con sabiduría, con entendimiento. No sé si hay alguna pregunta o algún otro don que quieran saber o que tengan curiosidad. O si hay preguntas de otro tipo que no tengan que ver con... A mí me interesa saber, por ejemplo, o sea, hay una corriente de pensamiento cristiano que dice que algunos dones ya cesaron, ¿no? Que algunos dones estaban limitados a la era apostólica nomás, ¿no? Exacto, por ejemplo el don de apóstol, ¿no? Exacto, o sea, ¿por qué hay gente ahora que se llama apóstol? ¿O por qué eso es un don? ¿Existe todavía? Sí, nosotros creemos, o sea, la Biblia nos enseña que
creemos que el don de apostolado sigue. El tema es que se ha, creo yo, mal usado un poco también lo que ese don significa. Me puedo ir un poquito más para atrás y vemos cuál es la definición que tenemos de don de apóstol y cuáles son un poco las tareas que hace un apóstol. Un apóstol es una persona que es enviada por Dios, dice que va, por supuesto, a predicar a Cristo y sobre todo a fundar iglesias, confirmarlas y ejercer autoridad espiritual sobre ellas. Algunas de las tareas, de las cosas que hacen los apóstoles es plantar iglesias. Ellos están pendientes y fortalecen las iglesias que plantan, desarrollan líderes, imponen disciplina, ordenan y supervisan ministerios, resuelven situaciones de crisis en las iglesias y trabajan en red con otros ministerios, entre otras tareas. Realmente un apóstol tiene una tarea un poco como no por encima, pero como cuidando también a los líderes, a los distintos pastores de distintas iglesias. Él pastorea a los pastores, también se puede decir, ¿no? ¿Quién define eso? Que esa persona es pastor, apóstol. ¿Quién lo define como que esa persona es un apóstol? ¿Con sus hechos? ¿En qué sentido? ¿Cómo quién lo define? Generalmente, o sea, las definiciones son tomadas en cuanto a lo que la palabra de Dios enseña o lo que se veía en aquella época. Por ejemplo, el apóstol Pablo, ¿cuáles eran las tareas que hacía el apóstol Pablo? En el apóstol Pablo se ven los frutos, pero ya personas que dicen llamarse apóstol, no sabe. Claro, sí. Están hablando de la corriente nueva del apostolado. Claro, hay toda una corriente nueva del apostolado donde quizás hay personas que se hacen llamar apóstoles o se nombran a sí mismos apóstoles, pero en realidad el ministerio que ejercen no es un apostolado. Que han abusado de la autoridad, Exacto. de ponerse por sobre otros y esto ha dañado un poco la imagen de lo que es el don de apóstoles en realidad. Entonces, que para llamarse tiene que haber un fruto muy reconocible. Exacto, claro, por supuesto, por supuesto. Que amerite que sí esa persona, pero hoy en día no sé. Por eso también en algún punto ha caído como un poco en algo negativo el don de apóstol, ¿no? Porque se ha pasado un poco el límite en algunos aspectos y lamentablemente se lo ha visto como algo negativo, pero es un don precioso y totalmente necesario. Porque quien controla o quien supervisa o quien ministra las iglesias cuando ocurre algo que involucre al pastor, que involucre a los miembros, cuando el pastor solo no puede trabajar. Entonces ahí están los apóstoles donde ellos también tienen la función de poder supervisar y las iglesias que son plantadas también ayudarlas en el crecimiento. Esa es la función de un apóstol. La diferencia de hoy en día es que, por ejemplo, Pablo permaneció siempre humilde y sencillo como pues hoy en día o alguien se llama apóstol y es para presentarse y sentirse engrandecido. Claro, pero ahí te das cuenta, si me permite. Sí, claro. Ahí nos damos cuenta que son más importantes lo que presentó también la Meli al principio, que el fruto del Espíritu es más importante que los dones. Entonces, si la persona que está ejerciendo un don tiene los frutos del Espíritu, tiene amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, o sea, una persona autoritaria que solamente le gustó el puesto de ponerse encima para tratar de una forma fea o agresiva a los que están por debajo de él. Ahí uno se da cuenta si realmente el don se está utilizando bien y se está poniendo por encima del don el fruto del Espíritu que todo cristiano debemos tener. Por más que seamos pastores, apóstoles, lo que fuésemos, la actitud de alguien es: tengo un don, me lo dio el Espíritu del Señor y yo lo tengo que poner al servicio y tengo que hacerlo con humildad, porque el único que es centro es Dios. Cristo es el centro de la iglesia, el único importante que sobresale. Las luces están sobre Él, cantamos siempre, ¿no? Se apagan las luces. Si el don es para promocionarse a uno mismo, evidentemente no es un don del Espíritu Santo. Sí, entonces hay que para tener... mostrarse más espiritual para que la gente lo... Yo no quisiera que a partir del momento de ahora muchos de ustedes digan: yo critico ahora a todos los... No critiquemos a nadie, cada uno da cuentas a Dios, ¿sí? Pero creo que es importante que seamos sabios también y detectemos, pero es bueno también que lo sepamos para que podamos detectar, bueno, si realmente es un apóstol o no lo es, y entonces podamos tener la sabiduría, ¿no? Para también saber si esa persona es madura espiritualmente, si la seguimos o no la seguimos, ¿no? Si realmente escuchamos lo que dice,
porque es una persona seria y una persona consagrada al Señor y que muestra los frutos el fruto del Espíritu Santo y no solamente que se promociona a sí mismo. Está más o menos la pregunta. No sé si hay alguna pregunta más que alguien tenga. Estamos con la hora todavía. Tenemos un ratito, así que si hay más preguntas. Volvamos a la lista porque me olvidé. Volvamos a la lista para atrás. Muy bien. Ahí está. Yo no sabía, el don de apóstol yo no sabía. ¿Cómo no sabe? Hay muchos dones que son silenciosos y son muy útiles. Y que si la gente fuese consciente de esto, el cuerpo de Cristo funcionaría mucho mejor. Porque tiene que ver por ahí con los dones de servicio, quizás son los más silenciosos. Sí, pero son los que más muestran al mundo que nosotros somos de Cristo. Exacto. Porque cuando, fíjate el versículo que dice que los de afuera miraban a la iglesia y decían, miran cómo se aman. El hecho de amarse, de demostrarse amor entre sí, de tener misericordia el uno por el otro, o de... Bueno, el don es una exageración de tener misericordia, es decir, hacer misericordia todos tenemos que tener amor extremo por los demás, pero el ejercer, por ejemplo, la misericordia es tener amor por el que sufre, ir y hacer algo por el que sufre. Esos dones son los que dan testimonio de que es una iglesia de Cristo. Por eso yo creo que la hospitalidad. La hospitalidad es un don que quizás últimamente cayó también como en desuso, se podría decir, o no tan importante, pero sin embargo es un don que cuando es usado realmente es de tanta bendición. Para gente que aquí, en nuestra situación, que estamos solos, alguien que viene nueva, invitar a tomar un café a tu casa o a cenar, ya las personas se van feliz porque es con una familia. Y dicen, bueno, estoy en el lugar correcto. Exacto. ¿Qué es un don de celibato? El don de celibato. Porque para mí eso, perdona que lo diga, pero suena como la Iglesia Católica. Sí. O sea, Lo que pasa es que hay diferencia, o sea, el don existe, lo que cura que pasa es que la hay- Iglesia Católica lo ha como generalizado y es un requerimiento para los sacerdotes. Nosotros no creemos que sea un requerimiento, bueno, por supuesto ustedes lo ven, los pastores son casados, pero sí de que es un don del Espíritu para algunas personas muy en particular. Uy, se me perdió mi puntero. Aquí está. Es un don que tienen algunas personas para, dice la Biblia, permanecer soltero, perdón, no la Biblia, y disfrutar de ello. Dice, para ser soltero y no sufrir tentaciones sexuales insoportables. Hay gente que es soltera y es totalmente feliz, no lo sufre para nada, o no está pendiente de si voy a casarme o no voy a casarme. Hay gente que tiene ese don del Hombre o Espíritu. suena para mí Hombre y como- mujer. Hombre y mujer, igual. No tienen la necesidad. No tienen Ni necesidad. novio, ni novio, ni esposo, ni esposa. Yo conocí una Porque se persona. usa la Iglesia, ¿no? Porque se usa la Iglesia Católica, por eso le preguntaba. Claro, la Iglesia Para Católica mí es es mucho más más natural que un pastor se case con una mujer y, no sea pastora porque no todos van a ser pastoras, pero que tenga su matrimonio, sus Claro. hijos y todo, para dar también ejemplo a sus ovejitas. Para mí no es lógico lo que están haciendo en la Iglesia Católica de que... Y después hay otras cosas que se oyen. Entonces por eso he preguntado, porque para mí el celibato para mí en nuestra iglesia... Sería de era- continuo. Pero si es un don porque el apóstol Pablo, él dijo, Él dijo que que tenía, él- por eso preguntaba, ¿no? Exacto, el O sea, apóstol él- Pablo era él lo uno de los que practicó. tenía ese don. No se casó, o sea que no... No tenía Como dijo la interés. pastora, O sea, a veces hay personas que no necesitan deciden solos y tienen el don Sí, de... al apóstol Pablo, como dice, Sí, el Harold, claro. cuando dijo, por mí mejor quedarme soltero, mejor, pero el que no puede, más vale casarse que andarse quemando. Exacto. Sí, es decir, él mismo reconocía que si alguien tiene la necesidad de estar en pareja, Que lo haga. que lo haga sin ningún problema, pero él decidía tener Para todo el él. tiempo para el Señor y él no tenía esa necesidad, así que se quedó. No, porque les Creo que es hacía- algo muy les personal, hacía ¿no? Sí. bastante a él para... Sí. Pero a veces también tener en cuenta, porque por ahí vemos gente que tiene cierta edad y están solteros y decimos, uy, ¿será que es tan complicado que no consigue? No, a veces hay gente que Dios le ha dado ese A don veces tú cosa. y están solos y son felices así. Y está bien. Y está perfecto, está perfecto.
Cristo. Gaby, ¿querías decir algo? Sí, Gaby, y creo que también... Sí, primero que nada, para que sirve ese don. Y segundo, que acá en la iglesia yo pregunté para ser misionero, ¿no? Y me contestaron que tendría que estar casado para no caer en tentaciones, ¿no? No lo veo así, y ahora descubro por qué está ese don, ¿no? Sí, si uno no tiene el No, don de tampoco hay celibato... porque, no creo que tampoco el que tenga ese don tiene que estar contándolo a toda la iglesia, ¿no? No, por supuesto, eso es algo personal y no tiene por qué Pero hay decirlo. otra cosa que me mareó un poco, fue el hecho así que tenía que estar casado para no caer en tentación. Bueno, Pablo lo dijo de alguna otra forma, así, ¿no? Bueno, si te sentís tentado, cásate. Y si no, quédate así. Es decir, yo creo que lo tenemos que tomar más natural, lo que uno u otro de la iglesia opinó. En realidad no es relevante cuando te enfrentas a la Biblia, ¿no? Aparte, si uno tiene el deseo de casarse y formar una familia es porque también Dios lo puso. Por supuesto que tampoco por eso voy a ir y elegir cualquier pareja, uno tiene que hacerlo en sabiduría, bajo oración. Claro. Pero si Dios no nos dio el don de celibato, no tenemos por qué intentarlo a la fuerza, porque vamos a ser personas frustradas, porque no es algo que Dios nos haya dado. No es su plan. Exacto. Harold, creo que tenías una Sí, pregunta. un don que últimamente es muy controversial, ¿no? Que muchas iglesias o muchos corrientes dicen que el bautizo en el Espíritu Santo es el hablar en lenguas, ¿no? O sea que si tú no hablas en lenguas no tienes el Espíritu. Sí. Okay. No sé, ¿se entiende ese don como se ve ahora o...? En esto hay dos, no sé Grete si me corregís, pero hay como dos doctrinas, se puede decir. Una, que es la que vos acabás de plantear, donde en algunas iglesias un requisito o una, ¿cómo se puede decir? Como una forma de mostrar que hemos recibido el Espíritu Santo es hablar en lengua, ¿sí? Hablar en algún lenguaje extraño que nadie nos entienda. Y la otra doctrina o la otra parte cree que el Espíritu Santo lo recibimos cuando recibimos a Cristo. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Dios, la Biblia dice que somos sellados con el Espíritu de la promesa. Entonces, cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Cristo, somos sellados por el Espíritu Santo. Y creemos que sí existe el don de lenguas, pero es un don del Espíritu Santo dado a creyentes en particular. Pero no es un requisito. Y tiene que haber siempre alguien que lo interprete, ¿no? Exacto. Eso es lo que la Biblia dice, que si hay una cosa en particular, y si me permiten, voy a mostrarles algo que también es interesante. Cuando yo estuve haciendo el estudio del tema, me pasé. Bueno. Me encontré con una cosa que también para mí fue al principio una novedad, porque uno por ahí no lo tiene así en cuenta. Por supuesto que sabemos que el don de hablar en lenguas es hablar en lenguas extrañas, pero no solamente es eso. Hablar en lenguas, dices, hablar a Dios en un lenguaje que jamás hemos aprendido, o para recibir también y comunicar un mensaje inmediato de Dios a su pueblo, o sea, a la iglesia, en una lengua que no hemos aprendido. O sea, no solamente estamos hablando de lenguas, lo que se llaman lenguas angelicales, un lenguaje que nadie absolutamente entiende, sino que el don de lenguas también significa el hablar en un idioma que yo, por ejemplo, por obra del Espíritu Santo, empiece a hablar en ruso. Eso también es un don de lenguas. Como en el Pentecostés, ¿no? Exacto, en el Pentecostés lo que ocurrió no fueron lenguas angelicales, fueron idiomas para que la gente que estaba alrededor pudiera, exacto, el propósito era que ellos pudieran recibir el mensaje del Evangelio en su idioma y pudieran entenderlo y convertirse. Entonces no eran lenguas angelicales, sí las hay, por supuesto, las lenguas angelicales, pero no era eso lo que ocurrió. El propósito de la lengua angelical es para estar en comunión con Dios. Exacto. La persona que lo recibe es como un canal abierto, como el mismo idioma que se habla en el cielo, que habla Dios. Aquí hay una cosita que era lo que yo quería compartirles.
Dice que el don puede tener, entre comillas, dos variantes, por decirlo de alguna forma, como una lengua de oración personal, de alabanza, que es lo que estaba diciendo recién la pastora, o también puede ser para un mensaje en público. Y ahí es donde es fundamental que haya alguien que interprete. Yo puedo hablar en lenguas angelicales en mi casa, o yo sola, o quizás en un culto, mi oración a Dios, pero si yo voy a hablar en voz alta y tengo un mensaje de parte de Dios en lenguas, tiene que haber alguien que lo interprete. Tiene que haber alguien que tenga el don de interpretación. Porque si no, entonces no cumple ningún propósito, porque el que está al lado mío no lo entiende. Nadie entiende nada. No lo entiende. ¿Qué es lo que pasa? A no ser que sea personal, Como personal. que sea esa persona con el Señor ahí hablando. Por eso, eso Sí, es lo o que, eso lo solo que en es, digamos, privado. una oración personal. O eso solo en privado, en tu casa, en tu habitación. Se puede hacer, creo yo, en la iglesia siempre y cuando uno no lo haga molestando al hermano, digamos, o a manera de mensaje público. Porque si yo estoy orando yo con el Señor, no es necesario que todo el mundo se entere, ¿no? Y hacer de eso un... Y si Dios te quiere hablar, te va a hablar en tu casa, en tu momento de intimidad con Dios. No, nunca va muchas veces hemos visto que se han hecho abusos o mal uso de este don. Y se han dicho desde el frente pecados de personas o cosas así en nombre de dones, y se ha humillado desde el frente a personas. Eso no es un propósito de Dios. Dios, cuando dice algo, lo dice para restaurar, para animar, y va a respetar constantemente aún al que se equivoca. Sí, y yo creo que no tenemos que perder el horizonte en este sentido, que los dones traen fruto, y el fruto tiene que ser algo que nos haga crecer espiritualmente, algo que nos haga bien y no que nos hunda. Precisamente la edificación es el propósito del don, la edificación de la iglesia. Si yo con mi don estoy haciendo que una persona se sienta humillada, entonces no la estoy edificando. ¿Y cómo se disciplina a alguien? Espera un segundito. Es entonces las personas que a veces hablan así un lenguaje cuando están hablando y gritan y uno no entiende, entonces ¿eso es un don de lenguas o no? Yo no puedo juzgar si es un don de lengua porque no interpreta, entonces para por mí eso Pablo, cuando en 1 Corintios 14 amonesta a la iglesia de Corintios, era porque precisamente pasaba eso. Era realmente casi un escándalo, donde gritaban, donde nadie entendía nada, y la Biblia nos enseña que tenemos que hacer todo decentemente y en orden, ¿no? Entonces él le dice, bueno, si van a hablar en lengua, primero, exacto, que haya interpretación y que hablen en orden, que hable uno y que interprete. Es que hay muchos, no todos si no hay quien dice, y si no hay interpretación, que calle. Así que yo he ido a oraciones y entonces han puesto a hablar cosas que he dicho, bueno, ¿qué es lo que estaba diciendo? Bueno, no lo entiendo, claro, no. ¿Te pone nervioso? A mí me pone mal, porque se ponen a gritar más todavía, claro, se ponen, no entiendo. ¿Qué es lo que está diciendo? Claro, por eso preguntan, no te rías. No, sí, yo sé. Es gracioso. Cada persona tiene nervios o... A mí me altera. ¿no? Entonces, No, ¿qué está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo? Hay que tener en cuenta que no estamos llamados a juzgar, no podemos No, saber tampoco si es de juzgo, Dios o no. no juzgo, sino que a mí es como, digo, ¿estás hablando de verdad o no? Y como no lo entiendo, claro, te inquieta. Es lógico. Sí, Es como si ella se pusiera ahí ahora delante y aquí estamos todos que hablamos español y ella se podía hablar en alemán. Lo que sí podemos darnos cuenta es que si es de Dios va a traer un fruto positivo, como y eso la Biblia lo dice, por sus frutos los conoceréis. Es decir, que no podemos conocer lo que está ocurriendo por nuestra sabiduría muchas veces, pero sí por el fruto que va a dar. Muchas veces ocurren cosas en la iglesia de mi papá, por ejemplo, cuando yo era chiquita, nunca me voy a olvidar, en Argentina no muchos hablan bien inglés, por ejemplo, y una vez ocurrió que vino una visita de una familia de la iglesia, pero no hablaba español, y un hombre se levantó y se puso a orar en inglés, y nunca había aprendido inglés. Y en la oración le mandó un mensaje a esa persona en inglés, Dios mismo. Y claro, y los demás que entendían un poco de inglés se sorprendieron porque dijeron, este señor mayor nunca aprendió en su vida inglés, pero recibió con un propósito espiritual de que Dios le estaba mandando un mensaje a esa persona y ningún otro se lo iba a poder dar,
porque no hablaban inglés. Entonces Dios le dio la capacidad. Por ejemplo, son situaciones, o mi marido en Italia, cuando estaba en coma, yo iba todos los días y le decía, por favor, apenas se despierte, llámeme urgente, porque él no va a entender italiano y ¿quién le va a explicar lo que pasó? Porque él le agarró el ataque y chao, se fue, y él no iba, yo quería estar, y yo me ponía tan mal, y yo decía, por favor, prométame que cuando apenas se despierte me va a llamar, porque él no entiende italiano, no habla italiano, y se va a sentir incómodo cuando se despierte. Y se despertó y no me llamaron ahí nomás. Y cuando llegó el turno del día que yo podía entrar a la terapia intensiva fue que la enfermera me miró y me dice, usted no conoce a su marido. Yo le digo, ¿cómo que yo no conozco a mi marido? Le digo, claro que sí lo conozco. No, usted no sabía que habla perfecto italiano. Y yo me quedé, y yo dije, ese es donde lengua, porque no habla italiano y menos perfecto, ¿no? O sea, él habló el apellido, le explicó, le dijo todo, a ellos le explicaron a él todo lo que pasó, él entendió perfectamente todo, y hasta el día de hoy él dice, yo no sé, qué sé yo entendí todo en ese momento. Y ella me decía, no tuvo un error. Y yo digo, bueno, ya sé de dónde viene. O sea, pero tuvo un propósito. Dios no quiso que él pase ese momento feo que yo como esposa tenía miedo humanamente. Y yo decía, ay, que yo quiero estar ahí porque le quiero... Son cosas así, que en un momento Dios da la capacidad y dice, no, esto tiene que ser... propósito y ya está. Y ya está, ¿no? Señor, gracias por haber podido compartir como hermanos en Cristo tu palabra, lo que tu palabra nos enseña sobre los dones. Te agradecemos que nos llenaste, Señor, de dones en la iglesia, cada uno por lo menos un don, Señor, y eso es mucho. Y pensar que quizás tenemos más dones. Nuestro deseo, Señor, es poder servirte, poder ejercer esos dones que nos regalaste. Jesús, guíanos, danos sabiduría para descubrirlos, ayúdanos para poder ponernos manos a la obra y extender tu reino, edificar tu iglesia. Señor, despertanos, que podamos tener en nuestros corazones el deseo de ejercer dones, de servir a nuestros hermanos, de poder juntos trabajar para ti. Bendice ahora a cada uno de mis hermanos que regresa a su casa, llévalos con tu bendición y sigue obrando, Padre, el próximo miércoles, que realmente esto traiga fruto para edificación de tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús oramos, amén y amén.